Bienvenidos a este tutorial de MATLAB. Mi nombre es Jairo Andrés Sanguña Ruiz y hoy veremos cómo leer archivos .txt de una carpeta. Entonces vamos a trabajar en MATLAB. Primero abrimos un script para comenzar a trabajar. Vamos a trabajar en el script número 3 y lo que vamos a realizar es leer cada uno de estos archivos que previamente he guardado en la carpeta de nombre nueva carpeta. Es necesario aclarar que los archivos deben ser de extensión .txt. Lo primero que debemos hacer es definir la variable cd, la cual es una función de MATLAB que nos ayuda a ubicar la dirección actual de MATLAB. Por ejemplo, vamos a utilizar la variable folder, la cual debe ser igualada a la variable cd y entre paréntesis colocar la dirección donde tenemos nuestros archivos para leer. ¿Por qué se debe hacer así? Al final de este video usted podrá identificar la respuesta a esta pregunta. Continuando, ahora vamos a utilizar la función strcmp, la cual es una función de MATLAB creada para comparar caracteres. En este caso estaríamos comparando vector de caracteres por medio de un condicional en el cual si la comparación es verdadera ingresa al condicional. En este caso lo que queremos hacer es comparar la dirección actual del current directory respecto a la carpeta folder, la cual contiene la dirección donde se encuentran los datos. En este caso, en caso de que el condicional no se cumpla, por medio del else, por medio del programa, vamos a hacer que la variable del folder sea igual a la variable cd. Después vamos a crear una variable que voy a nombrar archivos y vamos a utilizar la función ls de MATLAB. La función ls lee los archivos que se encuentran en la variable folder y los convierte en un vector de caracteres. Es decir, la variable archivos, después de aplicar la función ls, debe contener todos los nombres de los archivos que queremos leer. Ahora vamos a utilizar un ciclo for para poder leer todos los datos. Debemos programar el ciclo para que haga un barrido desde 1 hasta el tamaño de la variable archivos. Dentro del ciclo for debemos crear una variable, en este caso llamada texto. Esta variable nos ayuda dentro del ciclo a ir posicionando cada uno de los nombres contenidos en la variable archivos a medida que vaya avanzando el ciclo for. Después, dentro del ciclo debemos crear una variable llamada datos, la cual va a predefinir el tamaño de los datos contenidos en cada uno de los archivos de lectura. En este caso, todos los datos internos de los archivos de lectura no superan los 30.000 datos y solo tiene 4 columnas. Debido a estas condiciones se predefine la variable datos. Después de predefinir la variable datos, se debe realizar la lectura del archivo en este instante del ciclo, es decir, se debe leer la variable texto. Para afinar las instrucciones del ciclo for, se debe asignar una variable por número de columnas que contenga nuestro archivo. En este caso solo deseo leer las 2 primeras columnas, las cuales contienen los datos que yo necesito. Para realizar esto vamos a utilizar variables del tipo estructura para la primera y segunda columna, las cuales nombraré como x y y. Las variables de tipo estructura pueden contener más de una profundidad. En este caso solo necesito que sean de una profundidad y para ello adiciono a la variable un punto y un nombre. En este caso va a ser el mismo, pero puede ser diferente. Como usted puede ver, así le sugiero que construya su programa. Ahora que está terminado podemos guardarlo. Vamos a guardarlo en el escritorio. Ahora podemos colocar una marca para comenzar a correr el programa. He colocado la marca en la línea 2 del código. Ahora voy a correr el programa. Ahora podemos ver que el programa ya está corriendo. Vamos a darle clic en Start. Podemos ver la variable folder, contiene la dirección que tenemos actualmente. Entonces el programa se salta el condicional y pasa a la variable de archivos, la cual contiene 546 archivos de lectura. Dentro del ciclo, como se explicaba, la variable texto toma el primer nombre de archivo de lectura de la variable archivos. ¿Por qué toma este nombre? Porque el ciclo va en la posición 1.
En la variable texto se debe sumar dos filas porque la función ls adiciona dos filas cuando se ejecuta. Podemos abrir la variable datos y verificar qué datos fueron leídos. Podemos ver que tiene aproximadamente 30.000 datos, de los cuales solo tengo que usar los primeros 2.500 datos. Podemos abrir la variable tipo estructura X y verificar que contiene 2.500 datos. Si expresamos el scroll a la posición 2500, podemos ver que los datos fueron leídos correctamente. La estructura lleva a tomar los valores de la columna número 2. Si el programa sigue leyendo, las estructuras tendrán 546 archivos de la columna 1 y de la columna 2. Ahora podemos responder a la primera pregunta, la cual era ¿por qué se debe hacer así? Vamos a variar la dirección del current directory y lo podemos verificar digitando cd en el workspace. Después de verificar que la dirección cambió, vamos a correr de nuevo el programa con el fin de verificar qué ocurre. Podemos apreciar que la variable folder contiene la dirección del CD actual, más no la digitada en el programa. Debido a esto es que debemos usar el condicional para que la variable folder se ubique en la dirección correcta. Ahora podemos verificar que la variable folder ya contiene la dirección que necesitamos. De esta forma el programa puede continuar sin ningún problema. Eso es todo por hoy, amigos. Muchas gracias. Si te ha servido la información, no olvides darle manito arriba o déjanos tu comentario. Muchas gracias.